Yo quisiera hablar acerca de la pobreza en general y la pobreza en el tema que el Papa Francisco maneja, pero iluminarlo desde la palabra de Dios. La palabra de Dios maneja cuatro conceptos en torno al pobre. Son cuatro términos. El término rash, que habla del indigente, el término dal, que habla del raquítico, y el término evión, que habla del mendigo. Finalmente, el término anab, que es la persona afligida. Dentro de este concepto acerca de la pobreza, que tiene muchos rostros, el indigente no tiene ni familia. El raquítico es quien vive una pobreza en un grado de desnutrición. El mendigo es aquel que convierte a veces la pobreza en un modus vivendi, pero la persona que vive con una sencillez en su vida, la persona que a pesar del momento difícil es capaz de confiar en Dios, es aquel que es visto como el Anab o el Anahuim. Quisiera sobre todo ubicar que la pobreza, desde la misma palabra de Dios, tiene diferentes orígenes. La palabra de Dios dice que la pobreza nace en ocasiones por causas personales, la indolencia, el desorden, la pereza de las personas. Pero la pobreza también puede nacer por el infortunio, como ha sido la escena del COVID-19, que puede llevar a un cuadro de verdadera miseria. Pero aparte de la indolencia y del infortunio, la pobreza también se genera por la injusticia. Así lo dice Ezequiel 22, Amós 8, el profeta Oseas, Jeremías, Isaías, hablan de la injusticia como generadora de la pobreza. Dentro de lo que el Papa Francisco nos enseña en torno a la pobreza, lo que ha sido su mensaje, la Fratelli Tutti habla acerca de tres cosas que nos causan la pobreza. Primero, la desigualdad. El número 116 de la Fratelli Tutti presenta ese escenario: desigualdad, obviamente las carencias y finalmente las negaciones. Pero lo primero es la desigualdad dentro de esa situación injusta, de una inadecuada repartición o redistribución acerca de los bienes. Las carencias obviamente hablan acerca de esas tres T que conocemos: la carencia de techo, la carencia de trabajo, la carencia también de la tierra, son generadoras de pobreza, pero también la negación de parte de las estructuras que se niegan a reconocer los derechos humanos, los derechos de las personas. Dentro de este escenario de pobreza, la invitación es a la solidaridad. Y dice el Papa en el Fratelli Tutti 116 que la solidaridad es una forma de hacer historia. Nosotros podemos reescribir la historia si somos solidarios. Recordar que la solidaridad tiene tres componentes. La solidaridad nace en la compasión. Segundo, el reconocimiento del hermano. Y tercero, la universalidad. La solidaridad nace cuando yo me compadezco. Las personas vivimos replegadas hacia nosotros. Cuando tú eres capaz de desplegarte, cuando el yo sale de sí mismo, cuando es capaz de compadecerse, cuando tu dolor es mi dolor, es entonces cuando se inicia la solidaridad. Viene un segundo momento en donde ese desplegarse, salir del yo, se encuentra con el tú. Y entonces viene un reconocimiento. Y en el reconocimiento, cualquier estructura de acción humanitaria, como las que hemos trabajado en el COVID, reconoce en el otro el rostro de un hermano, de una persona, de un ser humano. Pero tú y yo, en el otro reconocemos a Cristo. Por eso, junto con la compasión, viene el reconocimiento. Es Dios quien viene a nosotros. Es Dios quien toca nuestra puerta. Es Dios quien necesita de tu ayuda. Pero junto con la compasión, salir del yo, junto con el reconocimiento, ver el rostro del tú, el tercer elemento es fundamental. La universalidad, formar unos otros. La universalidad, no hacer distingos de nadie, no ser mezquinos, no ser personas que a unos les ayudamos y a otros no, por intereses de grupo, de lo que tú quieras y mandes. La universalidad es formar unos otros. Quien hace distingos o quien condiciona la solidaridad no es cristiano. Ojalá que podamos ayudar al hermano. Sigámoslo haciendo. La fidelidad de la Iglesia es
la fidelidad a los pobres. Padre Rogelio, creo que esa es una gran comunicación que tendría que hacer la Iglesia Católica a todos los fieles para que la entendamos a fondo. Es decir, no hacemos iglesia sin ese nosotros, que decía también el Padre Benito y que decía usted, Padre Rogelio. No hacemos iglesia si no hacemos ese nosotros, aloso y tan dividido como es el terreno actual en nuestro país. Es correcto, Jaime. La verdad es que tenemos que pensar en el más necesitado. Y lo que tú mencionas es real. La iglesia no es dueña del mensaje cristiano, sino es servidora. Y la principal cualidad en un servidor, en un administrador, es la fidelidad. La fidelidad. Y bueno, el Señor le ha confiado a Pedro su rebaño, lo más grande, lo más maravilloso. Y dentro del rebaño de Cristo, los pobres tienen un lugar muy especial. Yo quisiera unir un poquito lo que comentaban mis compañeros, hablar acerca de esta cuestión del desempleo. Es una situación realmente caótica y la verdad es que da tristeza a nuestra patria. El Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, habla sobre la peor pobreza o una expresión de las peores pobrezas es el desempleo. Es el número 162 de la Fratelli Tutti. Dice, no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Esa es pobreza. México está pobre, no hay trabajo. Nuestro país necesita fuentes de trabajo. El desempleo provoca otros efectos que generan más pobreza y tenemos que, pues, recuperar a nuestro país. Tenemos que aportar para que el país pueda crecer. Pero con lo que decía Fernando en torno a lo que significa el capital económico y el capital humano, que también es fundamental. Hace un momento Rodrigo también mencionaba el diagnóstico que hizo el Papa Benedicto en la Caritas in Veritate. La Caritas in Veritate, en el número 36, el Papa Benedicto dice, o sea, es la caridad en la verdad, dice, hoy no hay verdad, hay mentira. Y la mentira produce que la razón oscurecida del hombre traiga este problema antropológico, lo que va a diagnosticar Evangelii Gaudium número 55. Hoy es la negación de la primacía del ser humano, el problema que estamos padeciendo en el mundo y que tenemos que atender. Pero saber que la economía tiene un lugar importante. Recuerda que en la Fratelli Tutti las dos situaciones mundiales que el Papa subraya en sus daños que provocan es el populismo y el liberalismo. Tanto daño hace el populismo, pero también un liberalismo donde de pronto todo es una cierta economía y bueno, en este caso lo que significa la Fratelli Tutti dice que la economía puede potenciar crecimiento, pero no potencia desarrollo humano integral. No es lo mismo crecimiento que desarrollo humano integral. Aumenta la riqueza, sí, pero no crece la persona. Dicen que el mundo ha reducido la pobreza, pero con criterios distintos al aspecto humano. Hay cuadros de miseria hoy en día. Y hace falta ubicar que el desarrollo integral de la persona, como lo decía la Gaudium et Spes número 3, habla acerca de cuerpo y alma, habla de mente, de corazón, habla de libertad, habla de sueños. Este hombre que no es solamente una dimensión, o sea, la economía va hacia el aspecto material, físico de la persona, pero nos olvidamos como Rumer Godel, que decía de la casa de 4 habitaciones, dice, muchos nos quedamos en la habitación física y no atendemos la habitación espiritual, ni la habitación emocional, ni la habitación de esa relación interpersonal que tenemos que tener con los demás. O sea, el desarrollo integral de la persona no se queda solo en la economía. La economía trae crecimiento,
pero no desarrollo humano integral. No nos engañemos. Así es. Alguien decía que la iglesia no es una ONG. Sí es una ONG porque es un organismo no gubernamental, pero no es una ONG porque somos una estructura de iglesia que brota de los valores evangélicos. Mi cierre es lo que dice la Fratelli Tutti número 187. No se puede eliminar al pobre con paternalismos. Dice el número 187, no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados, seres inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. O sea, no hagamos al pobre pasivo, que solamente estire la mano. Hagámoslo productivo, vamos a potenciarlo, vamos a promoverlo, vamos a desarrollar al pobre. Y bueno, ubico y quisiera ubicar la problemática que hoy vivimos en nuestro país. Los 4 problemas del país: inseguridad y violencia, primero. Segundo, corrupción política y social. Tercero, una economía globalizada que hace que haya pobres más pobres y desigualdad social. 4, una estrategia pública que no ha dado en el clavo para sacar al pobre de la pobreza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 3 cosas para enfrentar estos 4 problemas. Lo que ya dijimos, economía más competitiva, pero una economía humanizada, que redistribuya. Segundo, un Estado de Derecho. Y tercero, una cultura de la legalidad. En la sociedad, yo soy sociedad, debo vivir la cultura de la legalidad, pero también los políticos. Finalmente, yo quiero pedir 3 cosas a los políticos. Primero, una apreciación y valoración del rostro de la persona humana en cada persona que habita este territorio nacional. Segundo, construyan la unidad, aceptando la diversidad que hay en nuestro pueblo. Pero la tercera cosa, México requiere lealtad, no lealtad a una persona, lealtad a México, a la patria, lealtad al país. México necesita personas leales, no a un partido político, no a una sola persona, a nuestro pueblo. Si todos somos leales al país, México será mejor. Gracias.